Bien, buenos días. Bienvenidos a otra videoconferencia. Hoy estamos en jueves 15 de abril. Voy a compartirles pantalla para que comencemos. Continuemos con el tema que habíamos comenzado ya, sobre los principios de la herencia. Vamos a continuar con la presentación. Nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado aquí, en en esta imagen. Vamos a ver, déjenme que esto lo haga un poco más grande. Nos habíamos quedado acá. En esta imagen lo que se muestra es que cuando se están haciendo ejercicios de genética, algunas veces nos preguntan que cuántos alelos diferentes o cuántos gametos, cuántos tipos de gametos se pueden obtener de una cierta combinación de alelos. Entonces, aquí lo que se nos menciona, y ahorita lo vamos a ver en unos ejercicios, es que como no siempre nosotros en la clase, pero sí personas que se dedican al estudio de la genética, cuando analizan características que se heredan de padres a hijos, no analizan solamente una característica o dos características, sino que analizan muchísimas, decenas o hasta más, centenares de características. Eso se hace, obviamente, a través de programas de computación que facilitan el manejo de un montón de datos, pero nosotros aquí en el curso hablamos de la herencia de una característica o de dos como máximo, porque al realizar el ejercicio, al explicar el ejercicio, pues entonces uno entiende más fácilmente. Si fueran muchas características, eh, nos perderíamos y sería muy fácil equivocarse. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, en el uno, recuerden que menciona que cuando el genotipo, acuérdense que el genotipo es la combinación de alelos, cuando el genotipo es homocigoto, se produce un solo tipo de gametos. Ahorita lo vamos a ver como un ejercicio. Por ejemplo, si el genotipo que se nos presenta en un problema es este, 2A mayúscula, dos alelos iguales, por lo tanto son homocigotos, cuando ese individuo o esa persona vaya a producir gametos, pues como los alelos o los genes son iguales los dos, son dominantes los dos, cuando se segregue por la ley de la segregación de Mendel y se produzcan gametos, de este par de alelos a cada gameto se va a heredar uno. Y como los dos son iguales, todos los gametos van a heredar el mismo tipo de alelo. Por eso dice acá, solo un tipo de gameto se puede obtener de esta combinación de dos alelos iguales, homocigotos dominantes. Pero ¿qué pasaría si estamos analizando no una característica, sino dos? Miren, aquí hay dos características. Y se nos presenta este genotipo, en donde hay un par homocigoto recesivo más un par homocigoto dominante. De cada par, según lo dice la ley de Mendel, la ley de segregación, de cada par, a cada gameto solo le corresponde uno. Entonces, de cada par, de este par B doble, solo va a recibir cada gameto, espermatozoide u óvulo, solo va a recibir uno, que es un B. Y de este otro par, como somos cigoto también, cada alelo solo va a recibir uno. Entonces, eh, igual acá se está obteniendo, eh, pues, este tipo de gametos. Esta regla general, ahorita vamos a entenderlo mejor con unos ejercicios. Esta regla general para los heterocigotos eh, es aplicable a un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Dice, cuando el genotipo es heterocigoto, o sea, cuando los alelos son diferentes, se producen varios tipos de gametos. ¿Cuántos y cuáles? Eso va a depender del número de características que representa el genotipo heterocigoto. En este caso se utiliza la fórmula 2 a la n, en donde n
es el número de características heterocigotas en el genotipo. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende así, con este ejercicio. Miren ustedes aquí hay un ejercicio para determinar el número de gametos que se pueden obtener de un cierto genotipo. Así se los preguntan en los ejercicios de genética. Les dan un genotipo, en este caso este que esté aquí, este, ¿verdad? A, B, B, C, C, D, D, E, E. Ese genotipo así. Ese genotipo representa ¿cuántas características? Bueno, cada par representa una característica. Entonces, fíjese usted aquí. Aquí hay una característica codificada, aquí hay otra letra, aquí hay otra letra, ya vamos 3, aquí hay otra, 4, y aquí hay otra característica, 5. En este genotipo se están mostrando o se están codificando, digamos, hasta 5 características diferentes. Pueden ser color de pelo, puede ser junto con el color de los ojos, puede ser la altura, etcétera. 5 características. Entonces, así le dicen los ejercicios, le preguntan en los exámenes o le dicen los ejercicios en los libros. Determine el número de gametos posibles a partir de este genotipo y le dan un genotipo X, como este que está aquí. La regla que acabamos de ver antes nos decía que para determinar el número de gametos en un genotipo que tiene pares heterocigotos, había que aplicar la regla de 2 a la n, en donde n era el número de pares heterocigotos. Entonces, o el número de características heterocigotas. En este genotipo que está aquí, ¿cuántas características heterocigotas hay? Heterocigotos, recuerde, donde los alelos son diferentes. O sea, uno dominante, uno recesivo. Entonces, ¿cuántos hay? Mire, aquí hay un par heterocigoto. Este no, porque este es homocigoto, este es otro heterocigoto, ya van 2, y este otro heterocigoto. Entonces son 3. Quiere decir que n es 3. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 3 veces, nos sale 2 por 2, 4 por 2, es 8. 2 elevado al cubo o elevado al 3 es 8. Eso quiere decir que de este genotipo vamos a obtener 8 diferentes tipos de gametos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, esto es una manera muy sencilla de responder, pero no explica cómo llegamos a esa respuesta. Solo aplicamos una fórmula, pero ¿cómo se entiende esa fórmula? Se entiende de la siguiente manera. Miren, utilizando el mismo genotipo, se entiende de esta manera. Es bien sencillo. Lo que se hace es lo siguiente. Si usted se fija, aquí tenemos el genotipo. Claro, esto no es necesario que usted lo haga en un examen. O sea, desarrollar este ejercicio así de largo. No. Usted aplica la fórmula y ya está. Pero para que usted sepa de dónde sale la fórmula, es necesario desarrollar el ejercicio. Entonces, tenemos el genotipo y nos preguntan cuántos tipos de gametos posibles se pueden obtener. Bien, lo que hago es que la primera letra, esta A mayúscula, pudo haber sido A minúscula, la primera, no importa, o cualquier otra letra, mayúscula o minúscula. Lo que hago yo es que esta primera letra la junto con la siguiente primera letra del otro par, que es esta B, luego con la siguiente letra del siguiente par, que es esta C, con la siguiente primera letra del otro par, que es esta D, y con la siguiente primera letra del siguiente par, que es esta E mayúscula. Cuando yo hago eso, o sea, que solo estoy juntando las primeras letras de cada par, yo tengo que A, aquí está, la voy a juntar con esta B, aquí está, la voy a juntar con esta C, aquí está, con esta D mayúscula, aquí está, y con esta E mayúscula, aquí está. Sin embargo,
eh, como eso es de una manera lineal. Sin embargo, si ustedes se fijan, en esta combinación en estas dos combinaciones D y E, nosotros tenemos que hay una mayúscula y una minúscula. Entonces, la minúscula de la D y de la E siempre la voy a tener que poner aquí abajo. Y eso al final me va a realizar una cierta combinación. En, hay videos en YouTube muy sencillos, de hecho mucho más sencillos de entender porque la persona que lo está narrando va paso a paso y va escribiendo, o sea, cada cosa que va haciendo la va escribiendo paso a paso para que usted vaya viendo cómo va haciendo la combinación. Y entonces fíjense que en estos ejercicios, que es una forma de hacerlo, primero hacen una doble combinación, porque primero están, digamos, combinando las primeras letras de cada par y luego hacen una división de otras combinaciones con las letras minúsculas o después la primera minúscula con la segunda letra, con la tercera letra del par, y así hasta que obtenemos A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, y siempre con las derivaciones de cada letra minúscula de acuerdo al par heterocigoto. Entonces, cuando usted junta estas letras en línea, va a obtener un tipo de gameto. Miren, cuando usted hace esto, se viene por acá y sigue las flechas, obtiene una combinación diferente, así. Entonces, si usted se fija de este genotipo, obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 gametos o tipos de gametos diferentes. Así como nos decía la respuesta anterior, aplicando nada más la fórmula. Usted solamente tiene que aplicar la fórmula para responder la pregunta en un ejercicio. Solo ve el genotipo, cuenta cuántos pares heterocigotos hay, 1, 2, 3, aplica la fórmula 2 a la n, donde n es el número de combinaciones heterocigotas, entonces 2 a la 3 sería 8, 8 gametos diferentes. Es lo que tiene que hacer usted. Ahora, se lo voy a explicar de una manera más simple. Se lo voy a explicar de una manera más simple. Mire, cada par de alelos eh, solo puede, o sea, cada gameto que se produce, tanto en el hombre como en la mujer, de cada par de alelos solo puede recibir uno en una vez. Solo puede recibir uno, no puede recibir los dos. Entonces, cuando existen alelos heterocigotos, así, pares heterocigotos, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando estos dos se separan para producir gametos, digamos que de este par se separa y llega a un gameto el alelo A mayúscula, dominante. Bien, ahí va un alelo. Pero otros gametos van a recibir el otro alelo. ¿Me entienden? Un alelo va a recibir, como son pares heterocigotos, un gameto durante la meiosis, un gameto va a recibir este alelo dominante, pero otro gameto diferente, va a recibir el par, el otro par, que es el heterocigoto. Entonces ahí serían ya dos gametos que contienen una copia diferente de ese alelo. Uno tiene la copia mayúscula dominante y el otro tiene la copia minúscula. Entonces ahí tenemos dos gametos, ahí vamos dos gametos. De este otro par, como este otro par es homocigoto, o sea que es el mismo alelo, entonces cuando estos se separen, cada alelo va a recibir la B mayúscula. O sea, todos los alelos que se produzcan
van a recibir la misma copia, la B mayúscula. Solo es un alelo y es igual en ambos en el par. Entonces, solo se va a producir un tipo de gameto. O sea, todos los gametos van a recibir nada más esta copia B mayúscula. Entonces, ¿cuántos llevábamos antes? ¿Cuántos gametos llevábamos antes? Llevábamos 2. Más 1 de este par van a ser 3. Más 1 de este otro par van a ser 4. Ahora, de este heterocigoto, un gameto va a recibir el D mayúscula y otro va a recibir el D minúscula. Entonces serían 4, 5, 6 gametos diferentes, con copias diferentes. Y luego de este otro par, un gameto va a recibir el E mayúscula y otro va a recibir el E minúscula. 6, 7, 8. Ahí están los 8. Lo único que tiene que recordar usted es que los gametos reciben únicamente una copia, un alelo, no los dos. Entonces, en estas combinaciones de alelos heterocigotos, un gameto va a recibir el dominante y otro va a recibir el recesivo. Y ahí estamos produciendo dos gametos con alelos diferentes, dos. En los homocigotos solo se produce un tipo de gameto que tiene el mismo alelo. Entonces de ahí viene esto de cuántos gametos se pueden obtener de un heterocigoto. Ahora, en genética también hay, y es bien importante, muchísimos ejercicios de monohibridismo. Mono es un prefijo griego que quiere decir uno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de monohibridismo, estamos hablando de la herencia de una característica, nada más una. Por eso dicen monohibridismo, o sea, la producción de un híbrido a partir, sí, a partir del análisis de una o de la herencia de una característica. Entonces, el cruzamiento monohíbrido, como dice aquí, estudia la herencia de dos progenitores, un padre y una madre, que tienen diferentes alelos para un locus determinado. Diferentes alelos para un locus determinado, o sea, que tiene alelos dominantes por un lado y recesivos por el otro. Y aquí se nos muestra, por ejemplo, un ejemplo de esto. Los padres o los progenitores, para una característica cualquiera, ambos padres tienen, como dice aquí, diferentes alelos para un locus determinado. Entonces aquí por eso se está poniendo, probablemente esto sea una semilla de un progenitor con un alelo dominante, dos alelos dominantes, y el otro padre con el alelo recesivo. Para la misma característica, pero expresiones diferentes, ¿no? Y entonces, cuando se produzcan gametos, ¿qué va a pasar? Solo se va a producir aquí de este par un solo tipo de gameto y de este otro par un solo tipo de gameto. Entonces, digamos que este es el padre, y tiene esta combinación de alelos para una característica que en este caso es el color de la semilla. Entonces, mire, este par de alelos es dominante. El color de la semilla en este padre es amarillo y es dominante. En la madre, digámoslo así, para que lo entendamos mejor, o en el otro padre, el otro progenitor, sus alelos para el color de la semilla son recesivos, son diferentes a estos dominantes y codifican para un color verde, no para un color amarillo. Ahora, este padre, cuando produce gametos, los gametos de este par, como son homocigotos dominantes, cada gameto solo va a tener una copia de ese alelo y va a ser dominante, por supuesto, porque las dos copias son dominantes. Entonces el espermatozoide va a tener una copia dominante para esa característica, un alelo dominante para esa característica. Color de semilla amarillo. La madre, cuando produzca gametos y estos dos alelos se tengan que separar, cada gameto va a recibir, o cada óvulo va a recibir una copia recesiva. Como los dos alelos son recesivos, pues cada gameto va a recibir un recesivo. No hay otro gameto diferente, otro alelo diferente. Entonces, el óvulo va a tener para el color de la semilla este alelo recesivo. Ahora, cuando el espermatozoide se encuentre con el óvulo y formen un cigoto, mire la combinación de alelos va a ser
A mayúscula, A minúscula. O sea, heterocigota. Quiere decir que los hijos de estos, la F1 de estos, va a ser heterocigota, porque aquí está la combinación, el espermatozoide con el óvulo se juntan y forman este par. Y el par es heterocigoto porque ambos alelos son diferentes. Ahora, ¿cuál prevalece en cuanto al color? El que es dominante. Y como el amarillo era el dominante, la F1 va a tener semillas dominantes, amarillas. Ahora, también por ahí hay ejercicios de cruzamiento dihíbrido. Cuando estamos hablando de un cruzamiento dihíbrido, estamos hablando de el estudio o el análisis de cómo se heredan dos características a la vez. Dos, no solamente una, sino dos. Entonces, dice acá, cruzamiento dihíbrido estudia la herencia de dos progenitores que tienen diferentes alelos para dos loci determinados. O sea, estábamos hablando de dos características diferentes. Por eso es que aquí, si usted se fija en el ejercicio, con la P se está diciendo que, hipotéticamente, ¿verdad? Esto nada más es un ejemplo. La P, los padres van a tener dos combinaciones diferentes de alelos para dos características diferentes. Y al cruzarse, esto es bien interesante, fíjese usted. Quiero que se fijen en esto, en algún momento vamos a hacer ejercicios de hibridismo, pero fíjese en este detalle importantísimo. Este padre, según este ejemplo, como son dos características, digamos, color, por lo que se ve aquí, color y forma de la semilla, si es color verde o amarillo, y la forma si es lisa o es rugosa. Entonces, fíjese usted que este padre tiene, para el color, tiene un par de alelos dominantes. Y para la otra característica, no para el color, sino para la forma de la semilla, tiene también un par dominante, que se representa con esta letra B. Cuando este padre produzca gametos, los gametos van a recibir un alelo de cada par. Quiere decir que de este par solo va a recibir una A y de este otro par ese gameto va a recibir una B. Entonces, el gameto va a tener, digamos, el espermatozoide, este gameto, va a tener esta combinación de alelos, los dos alelos dominantes para cada característica. El otro padre, digamos que esta es la madre, entonces fíjese usted, la madre tiene dos pares de alelos porque un par es para una característica, el color de la semilla, y el otro par es para la otra característica que es la forma que tiene la semilla. Fíjese que este padre tiene igual, para el color tiene alelos iguales, pero son recesivos para ambas características. Entonces, cuando este progenitor produzca óvulos, no esta madre produzca óvulos, lo estamos viendo así para entenderlo. Eh, obviamente, no es un óvulo como el que conocemos, sino que en las plantas es un huevo, que es casi lo mismo, pero con algunas pequeñas diferencias. Entonces, cuando esta madre produzca esos óvulos, de este par va a recibir solo uno, cada gameto, y de este otro par va a recibir igual solamente uno, que van a ser estos. Ahora, la F1, los primeros hijos, cuando estos produzcan, cuando este espermatozoide se una con este óvulo, la combinación, ¿cuál va a ser? De esos gametos, el genotipo, ¿cuál va a ser? Va a ser este. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, que es solamente sumar estos dos de arriba. ¿Va? Y sigue siendo, la F1 sigue siendo heterocigota. Y aquí, importante, interesante, ¿qué color va a tener la semilla de la F1 o de los primeros hijos? Amarillo. ¿Por qué? Porque para el par de alelos que determinan el color hay un dominante y el dominante es para amarillo. Entonces la semilla es amarilla. Ahora, ¿qué forma va a tener la semilla? Que está codificado aquí en los alelos B. La forma va a estar determinada por igual el alelo dominante para esa característica. ¿Cuál era el alelo dominante? La forma lisa, porque aquí está. Y la forma rugosa era la recesiva. Entonces, ¿qué forma va a tener la semilla? Va a tener una forma lisa, porque hay un dominante para esa característica. Y eso es monohibridismo y dihibridismo. En realidad son cosas bien sencillas.
al hacer los ejercicios, uno entiende que es algo sencillo. Para hacer ejercicios de genética utilizando los procedimientos de monohibridismo y dihibridismo, realizamos cruces para la F2 comúnmente, utilizando un método que se llama cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por este señor que se llamaba Reginald Punnett, un bioquímico, y es usado para predecir las proporciones de la descendencia de un cruzamiento. Permite, dice aquí, observar combinación posible de un alelo materno con otro alelo paterno para cada gen estudiado. Entonces, lo que estábamos mencionando antes, ¿verdad? Que de cada par, por la segregación de Mendel, cada gameto va a recibir un alelo de cada par, se forman los gametos se cruzan y se producen los hijos con una cierta combinación. Entonces el cuadro de Punnett lo que nos sirve es para precisamente de forma ordenada observar qué cruces o qué combinaciones de alelos podemos tener y por lo tanto qué características son las que se van a presentar en los hijos o en la descendencia. Hablando del cruzamiento monohíbrido, este dice es aquel que se realiza entre dos individuos que solo difieren en una característica, lo que ya habíamos mencionado, es decir, un solo par de genes. Por ejemplo, el par de genes que determinan la altura, el par de genes que determinan el color de piel o la textura de la piel, etc. Una sola característica. Se denomina monohibridismo con dominancia completa a aquel en el cual uno de los alelos es dominante sobre el otro. Entonces, los ejercicios que nosotros comúnmente vemos en genética para monohibridismo son así, son monohibridismo con dominancia completa, en donde hay, si hay un dominante, un alelo dominante, ese es el que se va a expresar sobre el alelo recesivo. Entonces, hagamos un ejercicio de monohibridismo para que podamos entenderlo mejor. Por ejemplo, fíjense acá, en este ejercicio. Tenemos un padre, hablando de unos ratones, tenemos un padre que tiene en sus células somáticas, en alguno de sus cromosomas dobles, tiene dos alelos dominantes para el color del pelo. O sea, en todas las células, mejor dicho, en todas las células somáticas de este ratón va a haber o hay dos genes o dos alelos que son dominantes para el color de piel o color de pelo negro. Ahora, este ratón se va a cruzar con otro ratón, digamos que es el ratón hembra. Este ratón hembra de su misma especie, por supuesto, en sus células somáticas, en alguno de los pares de autosomas, ¿verdad? Porque recuerde que son los autosomas los que contienen los genes que codifican la información para las características del cuerpo. Entonces, en las células somáticas de este ratón hembra, en alguno de los pares de autosomas, va a tener dos genes o dos alelos recesivos para el color de pelo que codifican un color café. Miren que en genética, si estamos hablando de la misma característica, utilizamos la misma letra para una característica. En este caso estamos hablando de la característica color de pelo, ¿verdad? Ahora, la variante o la expresión de esos alelos es que puede ser de color de pelo negro o puede ser de color de pelo café o marrón, como le dicen algunos, al color café. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la característica dominante, utilizamos letras mayúsculas. B, esto se lo ponen porque seguramente la B por black, ¿verdad? En inglés, negro. Y a la misma característica, color de pelo, pero una expresión diferente, una variación en el color, al color café, se le pone la misma letra, pero en minúscula porque es recesiva. O sea, se usa la misma letra para no confundirse.
tiene que ser la misma letra. Para una característica tiene que ser la misma letra. Bien, entonces, ¿qué pasaría si cruzáramos un ratón macho que tiene un genotipo dominante, homocigoto dominante para el color de pelo negro, con otro ratón hembra de la misma especie, con una combinación de alelos para el color de pelo recesiva, homocigota, pero recesiva? Cuando hacemos el cruce, obviamente esta es la generación parental, cuando hacemos el cruce, recordemos, los padres, generación P, parental. Cuando cruzamos a estos dos, vamos a obtener una primera generación de hijos o una F1. Lo interesante de esto es que recuerde que cada gameto solo va de cada cromosoma doble, cada gameto solo va a recibir una cromátida, no el cromosoma doble completo, sino solo la mitad, una cromátida, ¿verdad? Porque los gametos contienen solamente la mitad del contenido de cromosomas de las células somáticas. Estos son los gametos. Entonces, los hijos, la F1, ¿qué combinación de alelos obtiene la F1? Si este padre hereda únicamente alelos dominantes B mayúscula, y por lo tanto los gametos solo van a poseer la copia dominante B mayúscula, y este otro padre hereda para esa característica, como solo tiene alelos recesivos, se hereda un alelo recesivo. Entonces, la combinación en la F1 o en los hijos va a ser que estos dos cromosomas sencillos se van a unir y van a formar un cromosoma doble, en donde va a haber un alelo dominante B mayúscula para el color de pelo negro y un alelo recesivo B minúscula para el color de pelo café. Entonces se produce un genotipo heterocigoto. Heterocigoto. Los dos alelos son diferentes. Uno es dominante y el otro es recesivo. Ahora, ¿cuál es el fenotipo? El genotipo ya vimos que es heterocigoto. La combinación de alelos es heterocigota. Pero ¿cuál es el fenotipo? ¿Qué color de pelo va a tener esa F1, esos hijos? Bueno, sencillo, van a tener un color de pelo negro. ¿Por qué? Porque hay un alelo dominante para el color de pelo negro. Entonces los hijos van a tener color de pelo negro. Esto es la F1, los primeros hijos, ¿verdad? La primera generación filial, la F1. Ahora, si tomamos a dos individuos de la F1 para cruzarlos entre sí, ya decimos que todos los de la F1 son heterocigotos en su genotipo y son de pelo negro en su fenotipo. Entonces, ¿qué pasaría si cruzamos a dos de la F1? Hacemos un segundo cruce, nada más que ahora con dos individuos de la F1. Allí es cuando utilizamos el cuadrado de Punnett o el cuadro de Punnett. Ahora, que esto es interesante, vean. Cuando este organismo heterocigoto, de genotipo heterocigoto para el color de pelo, produce gametos, ¿cómo van a ser los gametos? ¿Qué combinaciones van a tener los gametos? Van a haber dos tipos de gametos que se van a producir, es decir, unos gametos van a tener la copia dominante y otros gametos, otros espermatozoides, póngale, van a tener la copia recesiva. Entonces, se van a producir dos tipos de gametos, dos tipos de gametos. Unos gametos van a tener la copia dominante y otros gametos van a tener la copia recesiva. ¿Cuántos y cuáles gametos van a recibir cada copia? No se sabe, eso es al azar. Eso no se puede saber en cantidad, no se sabe. En el otro progenitor, que es hembra, obviamente, va a cruzar un macho y una hembra, de la F1, va a pasar lo mismo.
algunos gametos van a recibir la copia dominante y otros gametos, otros óvulos van a recibir la copia recesiva. Ahora, cuando estos dos se van a cruzar, la combinación, para hacer la combinación tenemos que hacer esto, hacer un cuadro de Punnett, en donde vamos a combinar B mayúscula, B minúscula de un padre con B mayúscula y B minúscula del otro padre. Entonces ahora lo que haces es el cuadrado de Punnett. Entonces, mire, este es el genotipo de uno de los padres. B, B, mayúscula, minúscula. Y el genotipo del otro padre era igual, era B, B. Entonces ahora lo que vamos a hacer es combinar. En este cuadro se combina los alelos para ver cómo van a salir los hijos. O sea, la F2, la generación filial 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se aparea, se forman pares de, empezamos así, filas con columnas. Entonces, empezamos haciendo pares entre esta primera fila con esta primera columna. Entonces, B con B mayúscula, 2B mayúscula. Este es el genotipo homocigoto dominante. Ahora, esta B otra vez con la siguiente columna nos da este genotipo, B mayúscula, B minúscula. O sea, un genotipo heterocigoto. Ahora seguimos con la segunda línea. Esta B con esta B se produce B mayúscula, B minúscula. Se pone el dominante primero para que no nos confundamos y para que recordemos siempre que el dominante se expresa antes que el recesivo. Bien, ahora esta B minúscula con esta otra B minúscula obtenemos 2B minúscula. Esas son las combinaciones que hacemos en la F2. Entonces, el individuo que heredó las dos copias de los alelos dominantes son dominantes para pelo negro, entonces ese individuo va a ser de pelo negro. Los individuos que recibieron una copia dominante y una recesiva, o sea, que son heterocigotos, no homocigotos, sino que heterocigotos, son de color de pelo negro igual, porque hay un dominante para pelo negro, y el dominante siempre es el alelo que se va a expresar, y no va a dejar expresar el color o la característica del otro. Entonces, estos dos, por tener un dominante, van a ser de color negro también. Ahora, el siguiente hijo, que tiene un genotipo homocigoto recesivo, como ambos alelos recesivos codifican para el color de pelo café, entonces ese individuo va a ser de pelo café. Ahora, entonces aquí ya podemos decir matemáticamente que podemos sacar una proporción, tanto fenotípica como genotípica. ¿Cuál sería, esta es la F2, ¿verdad? ¿Cuál sería la proporción fenotípica de este grupo, de esta F2? Fenotípica, o sea, ¿cuántos de cada color de pelo? Entonces es sencillo. La proporción fenotípica es 3 de 4 son de color de pelo negro. O sea, la proporción es 3:1. La proporción es 3:1, o sea, 3 de pelo negro a 1 pelo café. Pero en la explicación uno pone 3 de 4 son en la explicación, no en la proporción. La proporción es 3:1, 3:1. Pero en la explicación uno dice 3 de 4, ahí está dando una proporción matemática. 3 de 4 son de pelo negro y 1 de 4 es de pelo café. Ahí está dando uno una proporción matemática en números. Pero fenotípicamente hablando, la proporción es 3:1. Ahora, eso es proporción fenotípica. Ahora, proporción genotípica es la combinación de alelos. Recuerde, genotipo es la combinación de alelos. Entonces, la proporción genotípica sería 1, 2, 1. Y ahorita le explico por qué. Proporción genotípica de este cruce de la F2 es 1, que está en verde, 2, los que están en rojo, y 1, el que está en azul. 1, 2, 1 es la proporción genotípica. ¿Qué quiere decir ese 1, 2, 1?
Uno es homocigoto dominante. 2 son heterocigotos. Y 1 es homocigoto recesivo. Ahí está la explicación de por qué ponemos en proporción genotípica 1, 2, 1. El mismo cuadro que teníamos ahorita. Proporción fenotípica 3, 1, como ya dijimos, ya lo explicamos. 3 ratones negros, un ratón marrón o café. Proporción genotípica 1, 2, 1. Porque un ratón es homocigoto dominante, o sea, 2 B mayúscula. 2 ratones son heterocigotos, o sea, B mayúscula, B minúscula. Y un ratón es homocigoto recesivo. B minúsculas las dos. He ahí la explicación. Ahora, si hiciéramos otro ejercicio, hagamos este otro ejercicio que es bastante corto. Dice, la miopía es una característica dominante y le ponen la letra M. Así le van a poner los ejercicios en cualquier evaluación, ¿verdad? Le van a poner los ejercicios así. Entonces, lo que le están diciendo es que la miopía es una condición de la vista, ¿verdad? Es una característica, dice, dominante. Y ya le dan la letra que usted tiene que usar en el ejercicio, una M mayúscula para miope o para miopía, dominante. Es dominante sobre la visión normal. La visión, alguien que tiene visión normal, o sea que no es miope, tiene un alelo, dice, recesivo. Ahí está, entre paréntesis. Y se casan, dice, 2 personas heterocigotas para esta característica. Con esta información determina lo siguiente. Por un lado nos piden el porcentaje de la F1 que padecerá la enfermedad. Por otro lado nos pedían la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia, o sea, de la F2, de la descendencia de la F1 o de la F2. No dice F2, pero es F2. ¿Por qué? Porque dice proporción genotípica y fenotípica de la descendencia, y antes nos estaban hablando de la F1. Entonces estamos aquí en la B, nos piden la F2. Y luego la C dice la probabilidad de tener hijos con visión normal, la probabilidad. Entonces, primero, los datos que tenemos que obtener de este ejercicio son los siguientes. Voy a utilizar para este ejercicio, déjenme ver, espérenme. Me voy a ir a... Me voy a ir a el ejercicio resuelto, que ya lo tengo resuelto en una hoja aparte, ¿verdad? Una hoja cualquiera, una hoja aparte. Entonces, lo tengo por acá, déjenme ver. Aquí lo tengo. Aquí está, la miopía, el ejercicio. Espero que lo vean bien ahí. Esto lo hice a mano, ¿verdad? Para que ustedes lo vieran, cómo uno lo resuelve. Entonces, en el ejercicio nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la miopía es la característica dominante y nos la representan con una letra M mayúscula, M por miopía, mayúscula. Y que la visión normal, nos dice el ejercicio, es la característica recesiva y nos pone la M minúscula. Ahora, se dice que se casan 2 personas que son heterocigotas. Recuerde, aquí está el ejercicio. Dice, se casan 2 personas heterocigotas para esta característica. La característica es la visión, si es normal o es miope. Entonces, cuando se dice que se casan 2 personas heterocigotas, nos están diciendo que cada uno de los padres tiene un alelo dominante y un alelo recesivo para esa condición. Entonces, ambos padres son así, heterocigotos. Son de genotipo heterocigotos. Porque nos están diciendo de antemano que son heterocigotos. Los dos. Entonces, cuando yo quiero sacar la F1 de estos padres, lo que tengo que hacer, según el inciso A, que decía, el inciso A decía porcentaje de la F1 que padecerá la enfermedad, o sea que serán miopes. Porcentaje de la F1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La generación parental, por eso pongo una P. ¿Quiénes son?
los dos padres o las dos personas que se casaron, que son heterocigotos los dos. Entonces pongo un heterocigoto por otro heterocigoto. Y si ustedes se fijan, aquí con flechas en rojo, lo que estoy diciendo es lo siguiente. De este individuo, de este padre, digamos, cuando este padre produzca, este es el padre, el hombre, el hombre es este. Y cuando este padre produzca gametos, los gametos, según la ley de segregación de Mendel, cada gameto va a recibir nada más un alelo de cada par. Entonces, algunos gametos van a recibir el alelo eh, dominante y otros espermatozoides van a recibir el alelo recesivo. Lo mismo va a pasar con la madre. Cuando la madre produzca óvulos, algunos óvulos van a recibir el alelo dominante y otros van a recibir el alelo recesivo. Pero cuando estos dos se combinan, como ambos tienen el mismo genotipo, la F1 va a salir igual que ellos. Pues si ambos padres tienen el mismo genotipo, lo más seguro es que inicialmente, aquí hay una trampa, les voy a decir, y después les voy a explicar por qué. Esta es una de las posibles respuestas. Hay otra posible respuesta a este ejercicio. Hay otra posible respuesta. Pero una de las posibles respuestas es que la F1 todos sean heterocigotos, todos sean heterocigotos y sean así, igual que los papás. Hay otras posibles respuestas, pero vamos a analizar esta hoy nada más. ¿Ah? Quiero que ustedes lo traten de desarrollar también por su lado, por su cuenta, qué otra posible respuesta puede haber a esto. Entonces, una de las posibles respuestas es que todos los de la F1 van a ser miopes. Después vamos a evaluar cuál de las posibles respuestas es la que tiene más lógica. Entonces, si yo me baso en esa respuesta de que todos los de la F1 son miopes, ¿por qué? Porque si son heterocigotos y tienen un alelo dominante para la miopía, entonces todos van a ser miopes. Ahora, contestando la pregunta B, las proporciones genotípicas y fenotípicas, considerando de que en la F1 todos son heterocigotos, entonces yo en la F2, en la generación parental 2, yo tendría que cruzar a un heterocigoto con otro heterocigoto. Y yo lo que obtendría en esa combinación genotípica sería esto. ¿Verdad? Esta M con esta M, esto. Esta M con esta M, esto. Esta con esto y esta con esto. Ahora, si yo saco la proporción genotípica, me va a dar 1, 2, 1. O sea, 1 es homocigoto dominante, este de aquí. 2 son heterocigotos, estos dos de aquí de las esquinas. Y 1 es homocigoto recesivo. Esa es la proporción genotípica. La proporción fenotípica sería 3, 1. ¿Por qué? Porque 3 tienen alelos dominantes para la miopía, entonces 3 tienen miopía. Y 1 de estos 4 tiene visión normal porque no tiene alelos para la miopía, sino solo alelos para visión normal. ¿Verdad? Ahora, la pregunta C decía qué porcentaje, no, probabilidad de tener hijos con visión normal en este ejercicio, en este cruce de la F2. O sea, siempre las preguntas están referidas al cruce anterior. Entonces, la probabilidad de tener hijos con visión normal, la proporción, porque aquí está pidiendo probabilidad, que la probabilidad matemática es una proporción matemática. Entonces nos está diciendo que es 1 de 4 que tengan visión normal. Esa es la proporción de hijos de la F2 o de individuos de la F2 que podrían tener visión normal. 1 de 4. Tiene que expresarse de forma matemática la probabilidad.
o la proporción. Es matemática, es 1 de 4. Y es lo que estamos viendo en este cuadro. 1 de 4, visión normal. Si en el ejercicio les pidieran más bien probabilidad o, no, porcentaje les dijeran, porcentaje de hijos con visión normal en este cruce, ustedes dirían el 25%. Porque si ustedes se fijan en el cuadro, cada uno de estos hijos obtenidos tienen un 25% de probabilidad de tener ese genotipo. 25, 25, 100 más otros, perdón, 25, 25, 50 y más otros 50, 100. Entonces, individualmente, el porcentaje es de 25%. Y recuerde que una proporción de un cuarto matemáticamente es de un 25%, ¿verdad? Bueno, entonces, esas serían las respuestas a ese ejercicio. Luego de eso, ya venimos con un cruce de híbrido. Ya aquí las cosas se complican un poquito más porque el cuadro es más largo. O sea, el procedimiento es básicamente el mismo, pero el cuadro es un poquito más largo. Entonces, lo que debemos de saber de un cruce dihíbrido es que, como dice el nombre, di es un prefijo que quiere decir dos. Entonces, estamos hablando del el análisis de la herencia de dos características a la vez. Dos, no una, sino dos. Y aquí, como les había mencionado antes, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo, se está considerando que un padre tenga una semilla de color amarillo y que sea redonda, y que el otro padre tenga genes o alelos para un color de semilla verde y más bien que sea rugosa la textura, no lisa, no redonda, sino que rugosa. Entonces son dos características. Una característica es el color de la semilla y la otra característica es la textura o la forma, si es no la forma, mejor dicho, no la textura, la forma, si es si es redonda o es rugosa. Entonces son dos características que se analizan a la vez. Si ustedes se fijan en este cruce de híbrido, en este ejemplo, casi siempre comenzamos con los cruces de padres que son homocigotos para ambas características. Entonces ve aquí que aquí hay un padre que es homocigoto para las dos características, homocigoto dominante para las dos características, y el otro padre es homocigoto recesivo para ambas características. Cuando estos padres producen gametos, cada gameto solo recibe de cada par de alelos, recibe una copia, uno, ¿verdad? Y cuando estos gametos se combinan, el esperma con el óvulo o en las plantas, pues el grano de polen, que sería como el esperma, con el huevo, cuando se juntan, van a producir otro genotipo. O sea, la F1 va a producir un genotipo. ¿Qué genotipo se produce? Bueno, fíjense bien en la combinación de alelos que tiene cada gameto. Entonces, fíjense que cuando se produce una F1, se combinan primero los alelos que codifican, obviamente, para la misma característica, porque recuerde que en los cromosomas, los alelos o los genes que codifican para una característica, para una misma característica, están juntos. Uno está en un locus de una cromátida y el otro está en el locus opuesto de la otra cromátida. Entonces, se juntan, siempre se van a parear los alelos que codifiquen para la misma característica. Entonces aquí estamos combinando una B mayúscula, B minúscula, ¿ya? Por esta B mayúscula con esta B minúscula, y una R mayúscula después, R minúscula para la otra característica. Entonces el genotipo es este. Entonces una vez que se hace el cruce de la F2, el cuadro se vuelve más grande. Esa es la dificultad que tiene. El cuadro se vuelve así. Se vuelve un cuadro de 16 casillas, ya no solamente de 4 casillas, ¿verdad? Sino que de 16. Aquí creo que cuando estaban haciendo las diapositivas, estas no las hice yo, se equivocaron con la letra porque debieron de poner B mayúscula, B minúscula, R mayúscula, R minúscula para que no nos confundiéramos. Pero aquí nos cambiaron nos cambiaron las letras. Entonces nos podríamos confundir. Voy a hacer el cuadro yo
con esas letras B mayúscula, B minúscula, R minúscula, y vamos a hacer este cruce en otro video para que podamos ver más fácilmente cómo se determina esto. Y aquí hay otro ejercicio que también vamos a desarrollar en la próxima clase. Yo voy a grabar ahí unos videos también para poder ir aclarando pues todo este contenido de esta presentación que está bastante completa, ¿verdad? Bien, entonces ya no tenemos más tiempo, son las 12. Yo hoy por la tarde les voy a subir la otra parte del acumulativo. O sea, hacía falta una parte, ¿verdad? Entonces, les voy a subir hoy la otra parte del acumulativo por la tarde. Y ahí mismo les voy a dar las instrucciones de cuándo se va a cerrar ese otro acumulativo. Pero también les voy a avisar ahí si vamos a tener, bueno, en principio sí, mañana debemos de tener otra videoconferencia a las 11 porque debemos avanzar. Entonces yo voy a resolver unos ejercicios y se los voy a mostrar paso a paso de hibridismo. Voy a desarrollar ese que estaba ahí de hibridismo y se lo voy a explicar. Y luego vamos a seguir con otras cosas. Entonces mañana, siempre a las 11, vamos a tener que tener videoconferencia, porque si no, no vamos a avanzar. Y después voy a tener que remitirlos a ciertos videos para que continúen con las explicaciones del contenido, de tal manera que usted lea y al ver el video, pues le quede más claro lo que ha leído, ¿verdad? Entonces mañana a las 11 igual tenemos videoconferencia, así que los espero el día de mañana. Si no hay ninguna pregunta, pues que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias, Por nada, buen provecho. Gracias, Liz. De nada. Grabación.